Hola, hola, muy buenos días y bienvenidos al devocional Escuchar a Dios. Hoy llegamos al día 232 de la lectura de la Biblia en un año. Esto está increíble. ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? Cuando leemos Proverbios capítulo 20, versículos del 15 al 24, encontramos que una de las maneras de escuchar la voz de Dios es a través del consejo, que una de las maneras en que nosotros callamos todas esas voces que tenemos alrededor, todo ese ruido que tenemos, no sé, de nuestros propios problemas, de nuestras propias luchas, de las plataformas sociales, de las noticias, que la forma en que callamos esos ruidos es a través del consejo de Dios. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos por estar aquí conectados. A ver, yo amanecí un poquito indispuesta hoy, pero así nos conectamos. Por eso me ven un poco despeinada. Hoy sí me tocó poner filtro, qué pena con ustedes, pero lo importante es que estamos aquí unidos, orando y buscando de la presencia del Señor. ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? Yo creo que me va a tocar editar el principio de este devocional cuando lo publique, porque estuvo ahí un poquito aparatoso y despeinado. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos por estar acá. Una mañana de bendición, una mañana en que vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué les parece si oramos, si dejamos este momento en las manos del Señor, pidiéndole que Él nos hable, que Él nos guíe y que Él nos asista para que verdaderamente podamos escucharlo en medio del caos, en medio de la agitación de nuestra vida, que sea Él dirigiéndonos? Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por un día más de vida, gracias por la salud, gracias por tus cuidados, Padre. En este momento te alabamos, te honramos y recordamos que tu palabra nos dice que vengamos ante ti con alegría, que nos postremos, que nos arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque tú eres nuestro Rey grande y temible. Yo bendigo a cada uno de los que ya se han conectado, a los que poco a poco se van a ir uniendo, y que esta palabra de hoy sea una palabra que edifica, una palabra que viene y alienta nuestros corazones, pero sobre todo que de verdad te podamos escuchar conforme a la necesidad. Llena, Señor, la vida de cada uno de los que ya van a ir rumbo al trabajo, aún de los que se quedan en la casa, trabajando con los niños, trabajando con la limpieza, ordenando. Que tú, Señor, nos ayudes en medio de cada actividad, en medio de todo lo que hacemos, a escucharte únicamente a ti, y que esta palabra de hoy traiga sanidad al que está enfermo, traiga libertad al que se siente cautivo, que se rompa y se caiga toda fortaleza mental, que se conecten personas que hoy necesitan encontrarse con la salvación, que necesitan encontrarse contigo, Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Tu palabra en Romanos dice que no sabemos pedir como conviene, pero que tú, Espíritu Santo, nos guías, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos asistas. Te pedimos, Espíritu Santo, que toques cada corazón, que traspases el tiempo, el espacio, aún ese celular donde ellos están escuchando, y que tu fuego inunde ese vehículo en el que se transportan, esa sala, ese cuarto de hospital, esa cárcel, donde sea que ellos estén, Señor, que haya libertad, y que tu fuego, Señor, nos encienda, y que te podamos escuchar y podamos ver cómo tú actúas a nuestro favor. Llénalos, que hoy necesitan, Señor, que tú cambies su corazón, que tú aceleres los tiempos, que tú aceleres los procesos, y que hoy sea un día de victoria. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios. Bienvenidos a todos los que por primera vez se unen aquí al devocional. Aquí es donde el lunes, miércoles y viernes nos conectamos para orar y leer la Biblia juntos. Hoy, en la lectura de la Biblia en un año, llegamos al día 232. ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? Y es que no es fácil, porque tenemos mucho ruido alrededor, tenemos muchas distracciones, pero mire lo que dice Proverbios capítulo 20, versículos del 15 al 24. Si lo tienen ahí, yo acá tengo dos versiones para que tengamos como que una mejor comprensión. Entonces, para los que toman nota, para los que abren ahí la Biblia, Proverbios 20, del 15 al 24. Oro hay y abundan las piedras preciosas, pero aún más valiosos son los labios del saber. Toma la prenda del que salga fiador de un extraño, reténla en garantía, si la da en favor de desconocidos.
Tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, pero uno acaba con la boca llena de arena. Afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con gente que habla de más. Al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Versículo 21. La herencia de fácil comienzo no tendrá un final feliz. Nunca digas, me vengaré de este daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. El Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Lo primero que encontramos en esta mañana es escuchar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y es que una de las formas en que tú y yo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo es mediante el consejo sabio de las personas. La gente sabia y conocedora es de un valor incalculable. Dice el versículo 15, ahora se los voy a leer de la versión El Mensaje. Recuerden, Proverbios 20, y el versículo 15 dice: vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. Vale más quien habla con sabiduría que todas las joyas y el oro del mundo. También otra versión dice en el versículo 15: beber del hermoso cáliz del conocimiento es mejor que adornarse con oro y gemas preciosas. Entonces, buscar la ayuda a la hora de tomar decisiones importantes es algo que nos va a ayudar a escuchar la voz de Dios. A veces también uno le cuenta a todo el mundo lo mismo, a todo el mundo sus problemas, y eso tampoco es sabio. Tienes que rodearte de 1, 2, máximo 3 personas que representan sabiduría para ti. Pues de pronto los que son hijos, ir con sus padres, los que somos casados, ir con nuestra pareja. Y después de eso, entonces sí, buscar de pronto a alguien que sea de autoridad, algún líder, alguien que represente para nosotros pues como que esa ayuda. El libro de Proverbios está lleno de sabios consejos. Te dice que te cuides de los cotilleos que traicionan la confianza y que evites la gente que habla demasiado. El que mucho habla va a pecar tarde o temprano. Y es lo que dice el versículo 19 también. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. A veces decimos, no, mira, te voy a contar, pero es para que oremos. No necesitas contarle a nadie el problema, la debilidad o el secreto de tu amigo o de tu vecino solamente para oración. No, la Biblia dice, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con gente que habla de más. Wow. Y dice este devocional, una chismosa muy conocida tenía esta máxima bordada en su almohada: si no tienes nada bueno que decir de alguien, ven y siéntate conmigo. Se lo vuelvo a repetir, una chismosa muy conocida tenía bordada esta máxima en su almohada: si no tienes nada bueno que decir de alguien, ven y siéntate conmigo. Y yo creo que no debería ser así. Si yo no tengo nada bueno que decir, mejor me quedo callada. O sea, si yo estoy de acuerdo con lo que están hablando de otra persona, mejor me cierro la boca y me voy, porque eso no ayuda. O sea, ¿para qué aumentarle y echarle más leña al fuego con el chisme? Y eso pasa hasta en las familias. A veces la hija viene y le cuenta algo a la mamá y ella, ay, voy a contar a la tía, voy a llamar a Pepita. ¿Para qué? O sea, ella te contó a ti. Yo no sé si ustedes han visto ese reel que está la hija diciéndole a la mamá, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Y ella, bueno, pero ¿le llamaste o no llamaste? Y ella, bueno, pero solo le dije a tu prima, solo le conté a tu papá. No, si ella le contó a usted, le contó a usted. No es para que medio mundo se entere de esa situación. Entonces, tenemos que aprender también a guardar muchas veces nuestros labios. Otro consejo es la advertencia contra la venganza, que está en el versículo 22, Proverbios 20:22. Para los que están llegando por aquí, bienvenidos. Por aquí Gregoria pide oración por empleo. Claro que sí, es una madre soltera, están sin comida. Claro que sí, Gregoria, quédate porque en unos minutos vamos a orar por esas peticiones y ahí te vamos a tener presente, Gregoria. Ahora Yamilet, bienvenida Yami. Heisa, por aquí también, Dieguito Betancourt, Dani, gracias por estar ahí, Gina, Doctor Oliver, Estefanía, mi Pati hermosa, Yanguatebella, Desiree, hola Dani,
Dani Torres, gracias. Araí, Dios la bendiga, mi hermosa. Jenny Judía, a todos un abrazo. Elizabeth también está saludando. Richard, bienvenidos. Por aquí Rosy está desde Costa Rica. Un abrazo también para ti, Rosy. El tema de hoy está increíble. ¿Cómo escuchar a Dios? Y lo primero que encontramos acá en Proverbios es que escuchemos a Dios a través del consejo de sabios. Y el consejo de sabios nos dice que aprendamos a guardar nuestros labios. El consejo de sabios nos dice que no tomemos la venganza en nuestras propias manos. El consejo de sabios nos dice que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 24, Proverbios 20:24. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Entonces nosotros por nuestra propia cuenta no podemos. Por eso es que necesitamos ¿qué? Escuchar el consejo del Señor. Pero número 2, entonces necesitamos el consejo mediante los dones del Espíritu Santo. Ayer en nuestra lectura tocaba 1 Corintios 13 y ese es uno de mis capítulos favoritos en el mundo. 1 Corintios 13 nos habla de la preeminencia del amor. Y 1 Corintios 13 termina con el versículo 13 donde dice, 1 Corintios 13:13. Ahora pues, permanecen estas 3 virtudes, fe, esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Y hemos hablado de los dones del Espíritu Santo. El día lunes estuvimos aquí conectados y hablamos en el capítulo 12 de los dones espirituales, de cómo todos somos diferentes, pero todos cumplimos una función muy importante, de cómo el dedito chiquito no puede decirle al ojo que no lo necesita, de cómo el hombro es importante, el codo es importante, cada parte de nuestro cuerpo. Y así nosotros nos necesitamos los unos a los demás, necesitamos del esposo, necesitamos de los hijos, necesitamos de ese compañero de trabajo, aunque parezca difícil, lo necesitamos en nuestra vida. Y cuando llegamos al capítulo 14, encontramos que podemos escuchar a Dios también mediante los dones que cada uno tiene, los dones del Espíritu Santo. Él exalta el amor, porque les leí 1 Corintios 13, que dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, aunque exalta el amor, no podemos subestimar de ninguna manera la importancia de los dones del Espíritu Santo. Pablo enfatiza que es súper importante. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. 1 Corintios 14, 1. Y esta es la nueva versión internacional. Acá la tengo en esta Biblia, pero también se las tengo aquí digital. Dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino que habla a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, porque habla los misterios del Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. En cambio, el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta, el arpa, ¿cómo se reconocería lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y la trompeta no da un toque claro. ¿Quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo sabría lo que dicen? Sería como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que habla. A ver, otra vez. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla. Y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan los dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas pida oración. Pida en oración el don de interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se edifica en nada. ¿Qué debo hacer entonces?
Orar con el espíritu, pero orar también con el entendimiento. Cantar en el espíritu, pero también cantar con el entendimiento. De otra manera, si alabas con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén? Tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices. En este caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Este capítulo es impactante porque Pablo le está diciendo a los corintios que necesitamos anhelar los dones del Espíritu Santo y que hay un don que es el don de hablar en lenguas. No sé quiénes de los que están aquí conectados alguna vez han hablado en lenguas, alguna vez han experimentado esa llenura del Espíritu Santo y han empezado a orar en el Espíritu. Cuando uno ora en lenguas, uno está edificándose, uno se está conectando con Dios y hay que anhelar esa llenura. No significa que si tú no hablas en lenguas no estás lleno del Espíritu Santo, claro que no. Esto es una evidencia. Cuando una persona bebe bebidas alcohólicas, se le nota, o sea, ya no puede hablar igual, empieza a caminar como de lado, está prendidito, está borracho. Y hay una evidencia, ¿cierto? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo hay una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Que tu vida es cambiada. Tenemos 2 cosas, los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Los dones son importantes, pero los dones se sostienen por los frutos. ¿Por qué? Porque yo puedo orar en lenguas, yo puedo profetizar, yo puedo imponer las manos sobre los enfermos y que ellos se sanen, pero si no tengo amor, eso de nada me sirve. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces yo puedo profetizar, pero puedo todavía no tener el don de dominio propio, el fruto de dominio propio. Yo puedo profetizar, pero si no tengo amor, eso de nada me sirve. Pero lo que Pablo está enseñando aquí es que es necesario pedir el don de lenguas, es necesario tener al Espíritu Santo, pero que ese es un lenguaje donde yo me estoy comunicando, mi espíritu se está comunicando con el Espíritu de Dios, y que si eso se hace en público tiene que haber interpretación, o si no, no se puede, no se debería hablar en lenguas. En nuestra iglesia, en Comunidad de Gracia Keri, nosotros creemos en el Pentecostés, creemos en el fuego del Espíritu Santo, y de hecho muchas veces a mí me ha ocurrido que estoy enfrente, estoy en la oración y no puedo frenar ese don y comienzo a hablar en lenguas, pero de inmediato le digo, Espíritu Santo, dame la interpretación, y comienzo a decir lo que el Espíritu está diciendo. O sea, no soy yo. En ese momento es el Espíritu Santo que viene sobre nuestra vida. Y es algo que nosotros podemos liderar. O sea, el Espíritu Santo viene con ese fuego, pero nosotros podemos en ese momento tomar el control. Si no hay interpretación, no deberíamos orar en lenguas, porque eso no edificaría a las personas que lo están escuchando. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces hoy estamos hablando de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo escuchar a Dios, y en este capítulo lo que vemos es que podemos escucharlo mediante el amor y mediante los dones del Espíritu Santo. No podemos subestimar ese amor, pero tenemos que reconocer la importancia de los dones del Espíritu Santo. Pablo enfatiza ambas cosas. Dice, primera carta a los Corintios, otra vez, capítulo 14 y versículo 1. Dice de esta manera: empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Entonces, ¿cómo tú puedes saber si esa profecía es de Dios? Número 1, la profecía es anunciar las buenas nuevas. Eso es profetizar. Pero la profecía tiene que cumplir con varios puntos. Número 1 es para exhortación. Número 2 es para edificación. Si esa palabra que tú estás recibiendo de profecía para dársela a alguien no lo va a edificar, guárdala. Es para orar. Imagínense que yo siempre les cuento este ejemplo. Conocí una persona en Guatemala que Dios usaba poderosamente con la profecía. Dios le mostraba y le revelaba cosas. Ella se metía en oración y Dios le mostraba. Ella se soñaba y era correcto lo que ella se soñaba. Pero resulta que en una ocasión ella soñó que el esposo de otra hermana le estaba haciendo infiel. ¿Qué tenía que hacer ella con esa revelación, con esa profecía, con eso que Dios le estaba dando? Número 1, ir
y doblar sus rodillas delante de Dios, interceder. Número 2, contarle al líder o al pastor, mira, recibe esta revelación, ¿qué hacemos? Aquí Giovanna también ya dice orar, exactamente, eso es lo primero. Orar. Kirian, gracias por esos taps. Ayúdenme, la meta son 100,000 taps. Perdón por el paréntesis. Ustedes de Instagram compartan porque este devocional está muy edificante. 1 Corintios 14 nos enseña muchos principios. Quizá que hay gente conectada que dice, ¿qué es eso de hablar en lenguas? ¿O por qué hablan eso tan raro? Porque yo he ido a la iglesia y veo que empiezan a hablar otro lenguaje. Bueno, es el idioma del Espíritu. En Hechos capítulo 2 vemos cuando el Espíritu Santo vino de repente sobre todos los discípulos, los que habían quedado esperando la llenura del Espíritu Santo, y dice que se les repartieron lenguas como de fuego y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 14. Entonces cuando tú vayas y escuches eso, recibe, porque es Dios que te está hablando. Cuando alguien ore por ti y habla en lenguas, tú de inmediato comienzas a decirle, Espíritu Santo, dame la interpretación, ¿qué quiere decir esto? Pero bueno, volviendo a la señora de Guatemala que tuvo esa revelación, ella tenía que orar, ella tenía que ir y decirle al pastor, mira, pastor, escuché esto, oí esto, y el pastor le hubiera dicho, mamita, ore y venga unamos y venga clamemos para que esa pareja se restaure. ¿Saben qué hizo la hermana? Fue y se lo dijo a esta señora, fue y le dijo, no, es que yo me di cuenta en oración, el Señor me mostró que tu esposo te está haciendo infiel. ¿Sabe qué pasó? Bonito hubiera sido que ese matrimonio se restaurara, se destruyó. ¿Saben por qué? Porque esa revelación no era para ir y soltarla, era para ir, interceder, doblar las rodillas, orar por esa pareja, buscar cómo acercarse al caballero que era quien estaba en esa situación. No, ella fue y le contó a la señora y ese matrimonio se despelotó, se terminó. Una cosa terrible. Entonces la profecía es uno de los dones del Espíritu Santo por medio de los cuales el Espíritu habla a la iglesia, y Pablo enfatiza la importancia de hablar en lenguas. Dice el versículo 5, primera carta a los Corintios 14, 5. Yo quisiera que ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Aunque el Espíritu estaba hablando de una situación en la que el don de lenguas corría un peligro de ser mal utilizado, aún así se muestra notablemente positivo hacia el mismo. Pablo dice que aquellos que oran en lenguas se edifican a sí mismos, que es un buen don para todos, pero que las lenguas, aunque son una manera de orar por medio del Espíritu Santo, consisten primordialmente en dar gracias y alabanza. No es que el que ora en lenguas, wow, ya es superior, uy, no, el pastor, él se habla en lenguas, mi líder, Pepita, wow, ya sea, no, es que cuando uno está hablando y orando en lenguas, su espíritu se está conectando con el Espíritu de Dios. Tú tienes que anhelarlo. Dice que Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y tú dirás, y a través de un en vivo, a través de TikTok, de Instagram, el Espíritu Santo me podrá bautizar. Sí, Él te puede dar ese don. Si hoy tú lo anhelas y dices, yo quiero ese fuego en mi vida, ese fuego que transforma, Él te lo puede dar. ¿Saben algo? Cuando alguien se cae en la iglesia, pueden ser dos cosas. Número 1, que está endemoniado y que no resistió el poder de Dios y necesita que le ministren liberación. O número 2, el fuego del Espíritu Santo está tan fuerte en su vida que cae. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se levanta ya no es la misma persona. Si el que lo tumbó fue el Espíritu Santo y no porque alguien lo empujó, nosotros siempre le decimos a nuestros líderes, a nuestra gente, no empujen a nadie, no le soplen, no, ora, pon tu mano si es necesario en poner la mano o en el hombro, ora por esa persona, pero no la empujes, porque si alguien se cae es porque el Espíritu Santo lo toca de una manera tan fuerte que su cuerpo no puede resistir, no porque uno lo empuje. Y en la iglesia eso ocurre mucho, a veces la gente pasa para oración y se cae porque la unción es tan fuerte que la persona no la resiste. ¿Cuál es la marca de que eso fue un momento de Dios? Que cuando esa persona se paró ya no es la misma, que si antes era criticona, era chismosa, ese día la persona salió siendo nueva. Entonces hoy mi oración es esta, que el Espíritu Santo toque con su fuego, que te hable y que llegues ahí donde tú estás, en el carro, en la oficina, en la casa, y que tú puedas sentir esa libertad, que puedas sentir esos dones, así como Pablo le decía a la iglesia. Dice el versículo 18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Así que Pablo lo que hace es que hace una distinción entre lo que es el don privado
a lo cual anima de forma general: oren en su casa, conéctense con el Espíritu Santo, reciban ese fuego, pero también habla del uso público en la iglesia. Dice, si alguno habla en lenguas, hace falta que se interprete. Cuando se usa junto con el don de interpretación, se convierte en el equivalente a la profecía. El don de interpretación permite que la iglesia sea edificada. Después de que una lengua haya sido hablada públicamente, también deberían orar para que cada persona sea edificada. Una vez me ocurrió algo muy lindo, y es que estaba con una amiga en una reunión de mujeres, habían varias, y ella empezó a hablar en lenguas, y mediante ella iba hablando, yo estaba viendo y estaba escuchando lo que el Espíritu Santo estaba hablando, y fue wow. O sea, que ella pudiera orar en el Espíritu y yo en el entendimiento, trasladarle eso a las personas, fue hermoso. Y Dios lo quiere hacer también contigo. Me gusta mucho porque también habla de cantar con el entendimiento. O sea, nosotros podemos ir a la iglesia y cantar y meternos en el Espíritu, pero entender eso que estamos cantando. Hay gente que va a la iglesia y le gusta llegar tarde. Ay, qué jartera, cómo cantan, tanto ruido, esa batería tan duro. Y eso no es para nosotros. Esa alabanza es para Dios. Aquí está Daniel, no sé si todavía está. Él a veces se conecta hasta que llega ya al trabajo. Daniel es el líder de alabanza en Comunidad de Gracia. Y el otro día hablábamos con él, con su esposa Jessica, de cómo uno estando enfrente se puede dar cuenta de cómo llegan las personas. A veces están cargadas, a veces están distraídas, a veces les cuesta meterse a adorar a Dios. Y este capítulo nos habla de eso, aún de alabar a Dios con el entendimiento. Entonces la profecía es la capacidad de escuchar lo que Dios está diciendo y transmitírselo a los demás. Es un don espiritual de gran importancia en la iglesia y debería ser deseado ardientemente. Tú deberías desear que Dios te use, que use tus manos para sanar a los enfermos, que cuando tú ores cosas sobrenaturales ocurran, que ese fuego del Espíritu se manifieste en tu vida, que ores en lenguas. Es tan importante porque tu espíritu se está edificando. Pero al mismo tiempo dile: Espíritu Santo, dame esa interpretación para que mi casa sea diferente y que esto no sea solo una emoción, que no sea en la carne. Los primeros cristianos llegaron a ver la esencia del Antiguo Testamento como una profecía. El Antiguo Testamento es un testimonio profético sobre Jesús, pero en el Nuevo Testamento es un cumplimiento apostólico y no hay nada más equivalente hoy en día en términos de autoridad que este principio, entender esa palabra profética, pero esa palabra apostólica para nosotros hoy. Y las palabras de la profecía hoy en día tienen la misma autoridad que los profetas, que los apóstoles, cuyas palabras formaron esas escrituras, y de esto es que estamos hablando hoy, de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, número 1, Proverbios nos habla de la sabiduría, pero número 2, con todo Pablo asigna un valor muy alto al don de la profecía, porque es un don que edifica a la iglesia. Entonces, si tú sueñas, si Dios te da un sentir cuando oras por alguien, pásalo por ese filtro de la oración. Dile: Señor, esto es tuyo, esto que yo me estoy soñando, ¿qué es? Por ejemplo, aquí está conectada alguien que es muy cercana, una amiga del corazón, una hijita espiritual, y ella me dice: Andrea, es que yo sueño mucho y yo no sé eso qué es. Yo le decía: prepárate, o sea, ponte a leer libros de profecía, ponte a leer la palabra sobre todo. ¿Por qué? Porque hay un don que está ahí. Dios quiere usar esos dones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por aquí Blanquita dice: yo deseo que Dios me use, y para eso dejar atrás el corazón altivo y soberbio y ser usado en humildad. Amén. Ya lo tienes, Blanquita. Eres esa mujer que tiene ese corazón tan tierno para Dios, y yo sé que Él te está usando desde ya. Muy buenos días, Jackie, bienvenida. Nos saludan desde Ocotal, Nicaragua. Hoy hablando de cómo escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. La profecía entonces tiene que ser verificada. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 29. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. El otro día yo estaba aquí en TikTok hablando sobre este tema, y después que me desconecté me dio por scrollear ahí un ratico. Había una señora dando unas profecías que yo decía: wow, o sea, cuando tú ves lo primero dices: qué lindo, hasta te quieres quedar, pero eso no estaba basado en la palabra de Dios, era puro emocionalismo. Tenemos que cuidar y pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Hola, Pastor Moshe, qué privilegio que está ahí conectado. Un abrazo allá en Guatebella. El Pastor Moshe dice: y tenemos que activarnos
para nuestros llamamientos, que son... Amén. Que tenemos que clamar por la activación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es, pastor, es algo que necesitamos, porque sin el Espíritu Santo vivimos una vida ahí seca. O sea, hay mucha gente que va a la iglesia y es seca. Yo conozco gente que va a la iglesia tradicional y es gente que ama a Dios, que clama al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen esa comunión y están en ese fuego. Pero también conozco gente cristiana, evangélica, que va a nuestras iglesias, que están ahí frías. Recuerde que aquí en Primera de Corintios hemos estudiado cómo se nos tienen que quitar esos velos, cómo se nos tienen que quitar esas vendas, que el hombre natural no comprende estas cosas, que para él son locura, porque se tienen que discernir es por medio del Espíritu Santo. Amén. Por aquí Diana Monsalve dice, hay que orar mucho. Amén. Así es, que esa fuente de poder venga a nuestras vidas. Entonces la profecía tiene que ser verificada y es algo que tiene que ser algo que está en consonancia con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él no se contradice a sí mismo. Siempre les doy este ejemplo. Tenía una persona muy cercana que tenía conflictos en su pareja, con su matrimonio. Cierto día esta persona me dice, Andrea, es que Dios me dijo que me divorciara porque Él me tiene otro hombre mucho mejor. Yo le permití que terminara de hablar, pero cuando le dije, pues ahora escuchar mi consejo, y me dijo, sí, claro, Andrea, dime. Yo le dije, mira, Dios nunca va a hablar nada que esté en contra de su palabra. Si tú me dices a mí, mira, yo me voy a separar y ya no aguanto más esto, es una situación muy difícil, puede que en el futuro Dios me restituya, me dé otra pareja, ok. Que tú me digas que Dios te está diciendo que ya pongas un límite y que ya no aguantes más esos insultos, que ya no aguantes más ese abuso espiritual, mental, verbal, está correcto. Pero que tú vengas y me digas a mí que Dios te dijo que te divorcies porque te tiene otro, eso no está conforme a la palabra del Señor. ¿Sí ves? Entonces tenemos que saber escuchar. A veces pensamos, ay, sí, eso es de parte de Dios. No. ¿Cuál es el primer principio? Que eso que tú crees que Dios te esté hablando esté basado en Dios, que no contradiga la palabra de Dios, que no contradiga las promesas de Dios. Entonces eso es lo primero. ¿Cuál es el efecto de la profecía? Pues Pablo aquí lo dice en 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. 3 cosas tiene que tener la profecía: edificación, animación y consuelo. La Reina Valera dice exhortación, edificación y para consolarlos. Cuando alguien te da una palabra que dice Dios te dice que tú tienes que considerar si esa palabra tiene estos 3 elementos o al menos uno de los 3. Te está edificando, eso que esa persona te dice te ayuda a crecer, te ayuda a madurar en tu fe. Número 2, te anima o te tira al piso, como ese testimonio que les conté de mi amiga, que Dios le da una palabra y ella en vez de ir y orar va y se la da a la otra señora y le dice, ay, su esposo le está haciendo infiel, Dios me lo mostró. Eso la edificó, eso la animó. Para nada. ¿Qué hizo? Acabó con ese matrimonio, ¿sí ves? O sea, es como que Dios nos instruye a través de con lo que Pablo le dice a los corintios, también nos lo dice a nosotros, que la profecía tiene que edificar, animar y consolar. Las verdades proféticas de Dios siempre serán positivas, en el sentido de que nos edifican, nos animan y nos consuelan, aunque sean duras. Puede que el Señor te diga, mira, hija, deja ese pecado, deja esa debilidad. El Señor habla, o sea, Dios siempre habla de muchas maneras, pero la más efectiva es esta, la Biblia. Esta es la voz escrita de Dios. Por eso siempre que tú oras tienes que guardar un ratico para que Dios te hable. A veces uno dice, es que yo oro pero no me habla. ¿Será que paramos un ratico para que Él nos hable? Para escuchar. Tenemos mucho ruido. Tenemos primero, el ruido más grande es el de nosotros mismos, porque luchamos con un montón de pensamientos, luchamos con tanta cosa y luego con lo que dijo Pepita Mendieta, con lo que dicen las noticias. Ahí es donde hay que callar nuestro espíritu. Por acá el pastor Moche dice, y yo creo que la profecía solo tiene que ser una confirmación para la persona de lo que Dios ya le habló en privado. La profecía es para los hijos de Dios y para el pueblo de Dios. Amén, pastor, totalmente de acuerdo, y qué lindo ese comentario, porque así es, la profecía es una confirmación de lo que Dios ya te habló. O sea, tú no puedes esperar que Dios te diga qué hacer o qué no hacer si tú no fuiste primero al secreto, te arrodillaste, clamaste delante de Dios.
¿Qué dice Susi por acá? Dice, es verdad, entre más leo la palabra, más diferente me siento. Amén, eso es. Eso es, y podemos llevar vidas cristianas de años sin escuchar a Dios, y eso es terrible. Necesitamos tener esa certeza de que es Él quien nos está hablando. Entonces, en conjunto, las palabras proféticas confirman lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Si no estás seguro, si no estás segura de una palabra profética, no te precipites. Haz lo que hizo María, la madre de Jesús. Dice la Biblia que ella guardaba esas cosas y meditaba en ellas, meditaba en su corazón. Oremos y digámosle, Señor, ayúdanos a crear una atmósfera de expectación por escuchar la voz del Espíritu Santo, y que queramos saber qué es lo que nos quieres decir, y que podamos obedecer, que podamos seguir en el camino del amor, que deseamos esos dones espirituales. Vamos a orar. Por aquí Tess dice, me quedé sin trabajo hace meses, oraciones por mí, por mi familia. Claro que sí, vamos a orar juntamente contigo y por tantas personas que hoy están aquí conectadas en fe. Que esta palabra venga y transforme nuestros corazones. Jackie hermosa dice, yo oro a Dios siempre por confirmación para no hacer nada emocionalmente. Totalmente de acuerdo. A veces las emociones nos ganan, los sentimientos nos impulsan y no, tenemos que primero orarlo. Gracias, Jackie, por ese comentario. Pues bueno, vamos a concluir en oración. Vamos a orar por la situación migratoria de Stephanie Vivar. Escriban acá sus peticiones, puede que yo no las lea todas, pero hay otros hermanos y hermanas que están aquí orando con ustedes, y sobre todo está la presencia de Dios, que yo sé que Él las lee, Él las escucha y Él las responde. Amén. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Dios, porque tu palabra nos transforma, tu palabra nos guía, trae esa guía en medio de la oscuridad, nos iluminas, lámpara a nuestros pies. Gracias, Dios, porque hoy nos recuerdas que tú quieres dirigirnos, que tú quieres hablarnos. Yo bendigo a cada persona aquí conectada. Yo oro que ese fuego sobrenatural de tu presencia trascienda el tiempo, el espacio, las fronteras, y que nos llenes con ese fuego, que podamos adorar en espíritu y en verdad, que hoy muchos que están aquí puedan recibir ese don de lenguas, que muchos que están aquí hoy al finalizar puedan testificar de cómo tú les das la interpretación de eso que ellos están viendo, están escuchando, de esos sueños, amado Padre, que tú nos ayudes a escuchar tu voz claramente, pero también intercedemos por cada petición. Mira cuántas personas hoy aquí dicen, me quedé sin trabajo, me quedé solo. Señor, ayúdales, fortaléceles, Señor, a esa madre soltera que necesita, Señor, que tú le proveas. Oramos por Milena, para que tú le abras puertas, para que tú toques el corazón de esas personas que no le quieren pagar, que seas tú, Señor, obrando con poder. Bendecimos a Dani, Padre, que tú le ayudes en esos procesos migratorios. Oramos, Señor, por la pastora Betty Arredondo allá en Río Negro, Antioquia, que tú la levantes. Oramos por Jesús Adrián Angulo, que sufrió ese accidente el 15 de septiembre y que aún está en un estado difícil, que aún no puede ni alimentarse, no se puede parar de la cama, no puede hablar. Señor, que tú hagas ese milagro, que tú fortalezcas a los pastores Jorge Eliezer y Adela, los papás de Jesús Adrián, y que ellos puedan, Señor, testificar de ese milagro. Oramos por Hernán, que pueda recibir ese trasplante de riñón. Oramos, Señor, por Julia allá en Guatemala, que tú le sanes. Oramos por el jefe de Sandra Estrada, Señor, que tú le despeje las vías respiratorias, que pueda alimentarse, que pueda estar bien. Oramos por las mujeres embarazadas, como nos dice aquí Kidian. Oramos, Señor, por Jacqueline, para que tú restaures ese matrimonio, para que tú toques a Miguel Ángel ahí donde él se encuentra y lo llenes con tu amor, con tu presencia sobrenatural. Oramos por la restauración de esa familia y de cada pareja que está aquí representada. Oramos, Dios, por los hijos. Oramos, Padre, para que los guardes de la pornografía, de los cigarrillos electrónicos, de la marihuana, que los guardes, Señor, del alcohol, que los protejas y los escondas, Señor, bajo tu abrigo. Oramos por el hermano de Jacqueline, que pueda estar libre, Señor. Oramos por Alejandro, que tú restaures su vida, que tú restaures su hogar. Oramos, Señor, por Jennifer, que siempre está aquí cada mañana orando por la salud de sus padres, por sus hijas, Señor, por la propia salud de ella. Llénala, Señor, fortalécela, anímala más y más. Cubre, Señor, la vida de la señora Yolanda allá
en la ciudad de Bucaramanga, Señor, no Bucaramanga, de Manizales. Ayúdala, Señor, y llénala con tu presencia. Sana su sistema renal, sana su sistema respiratorio, y que doña Yolanda esté cubierta bajo la sombra de tus alas. Oramos por la familia de Gabriela, una joven que mataron hace una semana en Puerto Rico. Señor, Kidian desde allá está orando en fe para que tú les des paz y fortaleza. Padre Santo, llénalos de ti, cúbrelos con tu bendición. Oramos, Señor, creyendo que tú eres más grande, que tú eres poderoso. Mira, Señor, el hijo de Diana, Señor, bendice la vida de Hans, bendice, Señor, a Luis David, el hijo, Señor, también de Claudia, que todos los días ora aquí. Oramos por las familias que están pasando por dificultades, oramos que toda enfermedad se vaya, como dice Blanquita, que tú tomes el control. Señor, dejamos este día en tus manos, que tú nos escondas, Señor, bajo tu abrigo. Tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que hoy podremos decir que tú eres nuestra esperanza, nuestro alto refugio, la roca de nuestra salvación. Bendice toda nuestra familia, los que están cerca, los que están lejos, los que están allá en nuestros países de origen, Señor, como Elsie, que necesita ese milagro en sus ojos, que tú la sanes. Gracias por los milagros que tú ya has hecho en Walter y en toda nuestra familia, Padre, y tú lo seguirás haciendo. Oramos por Julien, Señor, el niño de Jenny Judith, que se pueda adaptar a la escuela, que tú lo ayudes para que él pueda estar bien. Continuamos orando por Santiago, Señor, creyendo que tú cumples el propósito en su vida, como lo dice acá Lady, cada mañana con fe. Oramos por Micaela y Lauro, Señor, por esos hijitos que estén escondidos en ti. Oramos por Yolanda, Señor, la hermana de Susi. Oramos por la mamá de Susi, también allá en México, Señor, que ha estado enfermita, que tú la ayudes. Oramos por Stephanie, que pide por su situación económica y por la salud de su familia. Oramos, Señor, por Virgo, que pide por salud y que tú le aumentes la fe. Oramos, Señor, que tú sanes todo dolor de estómago y la pierna derecha de Connie, Padre celestial, y que ella pueda decir: Jehová está conmigo como poderoso gigante, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dejamos este devocional en tus manos, te damos gracias por lo que hoy nos has hablado, y te pedimos, Señor, que hoy sea un día de victoria. Oramos que nos lleve, Señor, a hablar de tu amor, primero que todo con nuestro testimonio, con nuestra manera de mirar, de hablar, de sonreír, que nos lleve, Señor, a los necesitados, y que hoy podamos llevar esperanza a los que vagan sin rumbo y sin dirección. Que hoy podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, avívame con tu fuego. Heme aquí, Señor, y hazme un agente de cambio. Que a donde yo vaya, Señor, las tinieblas desaparezcan, porque tu luz brilla. Señor, acompaña a mis hermanos al trabajo, guíalos ahí en esos vehículos, protégelos de cualquier accidente, líbralos de toda enfermedad, líbralos de todo diagnóstico del infierno, y que el cielo gobierne, que haya provisión económica, que haya abundancia en ese pantry, en esa alacena, que haya provisión, Señor, para pagar el estudio de los hijos, que nuestros hijos puedan ir a la universidad, al college, aún sin deudas, que tú les abras puertas, que tú les des becas, que no necesiten préstamos, porque tú eres el que defiende la causa de tus hijos, Padre celestial. Dejamos este día en tus manos, que tú te glorifiques en nuestra salud, que si alguno está enfermo, tú le sanes toda alergia, toda congestión nasal, en los pulmones, en la garganta, todo dolor de estómago, toda úlcera gástrica. En el nombre poderoso de Jesús la reprendemos, porque tú has dicho: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Pon tu mano ahí donde estás enfermo. Si es algo en tu alma, en tu mente, en el nombre de Jesús recibe esa administración de Dios, y que haya libertad. Oramos por Camila, Señor, que no ha sido fácil. Guarda ese corazón, ayúdalo. Mira que le mataron a su hijita hace 6 años, pero todavía hay dolor en su corazón. Dale esa fortaleza, Señor, a Camila. Fortalece, Señor, a cada uno de los que están aquí, trayendo sanidad espiritual, mental, emocional, trayendo sanidad física, trayendo todo lo que cada uno de nosotros necesitamos para estar completos en ti. Te amamos, te honramos y te bendecimos, y dejamos este día en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Amén, amén, amén. Claro que sí, Vero dice, por todas esas distracciones que siempre llegan cuando estamos escuchando y aquí en el devocional. Seguro que les ha pasado que les suena el celular, les entró la llamada, les entró el mensaje, pero gracias por quedarse hasta el final. Los amo mucho en Cristo Jesús. Con la ayuda del Señor nos vemos nuevamente el viernes para orar juntos y para leer la palabra de Dios. Recuerden que somos también la iglesia Comunidad de Gracia Katy. Así nos encuentras en YouTube. Hay mensajes que van a bendecir mucho tu vida. Todo este contenido, como siempre les digo, es de alto valor. Es gratis, pero es de alto valor. Así que por favor vayan, regálenos un me gusta, comenten cualquier cosita. De verdad que cualquier detalle es cariño y hace que este mensaje llegue a más personas. Así que los amo en el amor de Cristo Jesús y nos vemos pronto. Feliz día. Bueno, y ustedes que siempre se quedan acá, también un abrazo grandototote, que el Señor los respalde en cada una de sus actividades y que podamos vivir para testificar, como dice el Salmo 118:17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Feliz día, bendiciones.